Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos la primera parte y yo lo que voy a intentar es hablar sobre el tema de la dirección, la inversión directa extranjera y el comercio y cómo se encuentra en una encrucijada. Voy a pedir perdón a mis colegas que vienen de fuera, a mis colegas y amigos pues, que vienen, porque voy a hablar en español la primera parte, después pasaremos todos al inglés y lo que voy a hacer, yo no soy el experto del tema, ustedes no vienen a escucharme a mí, vienen a escuchar a mis colegas, vienen a escuchar a Nasir, vienen a escuchar a Ricardo, a Frank, a Simona, que están verdaderamente en la vanguardia de este tema. Yo lo que quiero es un poco presentar el tema, más que nada resaltar cuáles son las preguntas fundamentales y después intentar ya dar la palabra a los verdaderos expertos que son los que van a intentar o verdaderamente a entrar en los problemas fundamentales. Voy a empezar solo diciendo que este es un tema de enorme actualidad. Estamos en España y en España en los últimos, voy a decir las últimas semanas, el último mes, uno de los temas fundamentales de los que se ha hablado es el caso Ferrovial. La idea de por qué una empresa que es una de las principales empresas españolas, ha decidido cambiar su sede, marcharse de España y poner su sede en los Países Bajos. Es un tema fiscal, es un tema de acceso a la bolsa internacional, es un tema de ventajas de acceso a nuevos mercados, es un tema, ¿qué tipo de temas? Pero es un tema candente, es un tema que nos afecta a todos porque tiene importantes repercusiones sobre empleo, sobre capacidad de innovación, sobre la productividad, sobre el crecimiento económico a medio y largo plazo. Y cuando hablamos de comercio y hablamos de inversión directa extranjera, lo que tenemos es una visión muchas veces muy polarizada. Predominan dos tipos de historias. La primera historia es que tanto el comercio como la inversión directa extranjera son fuerzas que generan enormes beneficios, que estamos todos mejor cuanto más nos integramos, cuanto más movimiento de capital hay por todo el mundo, en el que cuanto más aumenta, como se ve aquí, el comercio, cuanto más aumenta la inversión directa extranjera, lo que se genera es sobre todo mayores ideas, mayores intercambios de ideas, mayor innovación, que esto lleva a mayor productividad y más empleo, y finalmente conseguimos crecer más. Es decir, hay muy pocas cosas en las que economistas se pongan de acuerdo, prácticamente en ninguna, pero una de las pocas en las que están todos de acuerdo es que cuanto mayor comercio y mayor movilidad de capital, mayor se crece. La autarquía parece que no es la solución. Es mucho mejor estar en una situación como Alemania, economía muy abierta, que estar en una situación como la, por ejemplo, de Corea del Norte, con una economía cerrada. Pero, frente a esta historia fundamentalmente positiva, tenemos también la historia que tiende a señalar al comercio y a la inversión directa extranjera como unas fuerzas, digamos, negativas, unas fuerzas, lo que se llaman evil forces en inglés, pues unas fuerzas, digamos, casi demoníacas, que cuanto más comercio hay, pues se destruyen empleos de trabajadores que llevan haciendo lo mismo durante toda su vida y que hoy en día se quedan porque el empleo se ha ido a otras partes del mundo, se ha ido al sudeste asiático o se ha ido a otros, por ejemplo, a América Latina, que está generando mayor polarización y desigualdades, en el que hay una serie de trabajadores que controlan los medios de producción, pero también que tienen las capacidades y la formación necesaria para agrupar y conseguir gran parte de los beneficios de este proceso, mientras que otros, la mayoría o no la mayoría, pues suelen perder, y después que esto genera también mayores niveles de pobreza, sobre todo en determinados países y en determinados grupos sociales. Como vamos a ver, la verdad es siempre mucho menos clara. No es ni blanco ni negro. Hay partes muy importantes ligadas al comercio y a la inversión directa extranjera que generan enormes beneficios, pero también hay la llamada parte oscura que muchas veces tiene impactos negativos sobre determinados grupos, determinadas personas, determinados tipos de actividades en determinados lugares. Y voy a insistir esto de en determinados lugares porque los beneficios puede ser un juego de suma positiva, en que todos ganamos, puede ser un juego de suma cero, en que unos ganan y otros pierden, y en algunos casos se puede decir que es un juego de pérdidas en el que prácticamente todos pierden.
Pero bueno, como dije, entre una historia positiva y otra historia negativa, la realidad es mucho más matizada. Y lo que voy a intentar es, en base a datos, intentar demostrar la complejidad o poner sobre el tablero la complejidad de todo el proceso. Vamos a empezar con el proceso de globalización. Lo que hemos vivido en las últimas, estos son datos que vienen desde 1960 o 1970, ha sido un proceso muy importante de globalización. Si tenemos en cuenta en el gráfico, por lo menos a mi lado de la izquierda, que es el gráfico de comercio y la evolución del comercio a nivel mundial en términos de Producto Interior Bruto, en 1970 el comercio mundial era muy escaso y ha ido creciendo de manera muy gradual, prácticamente sin interrupción, hasta niveles cercanos al 60% del PIB mundial, hasta un determinado momento que coincide con el año 2007. ¿Qué pasa a partir de 2007? Bueno, todos lo sabemos, lo que ha pasado ha sido la crisis financiera y a partir de entonces lo que estamos viendo es que el crecimiento del comercio se ha parado. No es que estemos en una desglobalización comercial, pero sí lo que ha pasado es que en contraste a lo que pasaba en la primera parte de la década de los 2000, en los 90, en los 80 y en parte de los 70, el crecimiento del comercio relativo al nivel de la economía mundial se ha frenado y se ha frenado de manera muy importante. Eso no quiere decir que se haya frenado en todas partes, como vamos a ver en un momento. En lo que representa a la inversión directa extranjera, y esto lo que estamos mirando son los flujos de llegada de inversión, el proceso empieza mucho más tarde. Prácticamente era el 0,5% durante los años 70, durante gran parte de los años 80, y después el gran avance se da a finales de los años 90 y donde se llega a niveles en torno al 5,5% del PIB mundial, es decir, se multiplica por más de 10 en un periodo de más o menos 20 años. Y lo que tenemos son picos muy claros en determinados momentos. En el año 99, en el año 2007, luego volvemos a subir en el año 2015, pero la pandemia, la guerra de Ucrania están afectando también estos tipos de flujos de manera muy importante. Es decir, tenemos una aceleración de esta globalización, de este movimiento de flujo de inversión directa extranjera que se para en determinados momentos y sobre todo se para y se reduce de manera muy importante a partir del año 2007, con lo cual hay un proceso de desaceleración de la integración en el tema de la inversión directa extranjera. Y aquí hay muchas diferencias entre países. Tenemos siempre la impresión de que en el tablero global ganan aquellos países que producen más, países como China, que se están llevando gran parte del empleo, y que los que perdemos, por lo menos esta es la impresión dominante que suele salir en no solo la parte política, pero también muchas veces en la prensa especializada, los que ganan son los países del este, del sudeste asiático, si es Vietnam, si es Tailandia, si es Malasia, si es China, Bangladesh como centro de producción, pero la realidad es que en términos de comercio, el gran actor comercial, la gran potencia comercial es la Unión Europea. La Unión Europea, el comercio representa el 90% de su Producto Interior Bruto y, como se ve aquí, el crecimiento ha sido importante, aunque se frenó con la crisis del 2007, luego ha seguido creciendo de manera significativa. China, que amenazaba a principios de los años 2000 en llegar a niveles de apertura, lo que es difícil para una economía tan grande, similares a los de la Unión Europea, desde la crisis financiera lo que tiene es una desaceleración importante del comercio, y lo mismo ocurre con India. En contraste, Estados Unidos, que siempre ha sido bastante más cerrado que los países europeos, se ha mantenido a niveles mucho más bajos, que representan en términos relativos más o menos un tercio del nivel comercial de la Unión Europea. Y esto se reproduce también de manera muy clara en el tema de la inversión directa extranjera. Aquí tenemos dos gráficos. A la izquierda tenemos los gráficos de la inversión directa extranjera que se recibe en cada país y después los flujos que salen de cada país. Y he vuelto a poner los cuatro actores fundamentales: los Estados Unidos,
la Unión Europea, China y la India. India, en tema de inversión directa extranjera, es un país muy pequeño, atrae muy poca inversión, genera muy poca inversión externa. De hecho, lo que vamos a ver es que genera mucha más inversión externa de la que recibe. Los principales actores son la Unión Europea, China y Estados Unidos, pero dentro de esos tres, con diferencia, la Unión Europea ha sido el principal actor. Si vemos tanto en los flujos hacia el exterior como en los flujos hacia el interior, la Unión Europea, desde finales de los años 90, es el principal actor, con niveles en el que la inversión directa extranjera interna y externa muchas veces ha excedido el 10% del Producto Interior Bruto. Mientras que en en Estados Unidos, que es el segundo, rara vez se ha llegado al 3%. Es decir, el centro, el epicentro de toda la actividad de inversión directa extranjera se suele centrar en Europa. Pero claro, y esto lo van a decir más que nada mis colegas después, depende de qué tipo de inversión directa extranjera. No es lo mismo crear una inversión de la que se llama de Greenfield, crear una nueva empresa, que, como hablará Nasir, adquirir una empresa ya existente o hacer inversión directa fundamentalmente ligada a flujos financieros. Los impactos sobre el empleo, los impactos sobre la productividad son diferentes. No es que una sea más importante que otra, ni una menos importante, pero sí que tienen impactos diferentes, significativos. Y después lo que resulta curioso es que cuando estamos hablando de los balances, esto es lo que nos gusta y gusta mucho desde un punto de vista periodístico, quién gana y quién pierde. Es muy difícil decir quién gana y quién pierde. Es mejor recibir más inversión directa extranjera que tener más inversión directa extranjera en el exterior. Bueno, en principio la percepción es que cuanto más inversión directa extranjera se recibe, mucho más empleo se genera, mayor crecimiento se genera. Pero también cuando se invierte en el exterior, eso indica que las empresas de un país, digamos en este caso las empresas españolas, son capaces de invertir en el exterior. Con lo cual, los dos factores son buenos y yo tendría muchas dudas en decir, ¿tener un balance positivo es bueno o tener un balance negativo es bueno? Lo que sí hay es una diferencia importante por geografía. Y si lo miramos aquí, en este gráfico que aparece aquí a la izquierda, es la balanza comercial en solo servicios y bienes industriales, que es el comercio tradicional, quitando toda la parte de flujos financieros. Lo que tenemos es una polarización importante. Hay dos partes del mundo que tienen una balanza comercial positiva muy clara, China y la Unión Europea, pero la balanza positiva es mucho más importante y ha sido mucho más importante, sobre todo a finales de los años 2000, para el caso de Europa. Nosotros en Europa, en la Unión Europea, vendemos mucho más de lo que adquirimos del resto del mundo. China hace lo mismo, pero en menor medida, mientras que la India y los Estados Unidos, en términos relativos, son mercados que adquieren mucho más de lo que ellos exportan. De hecho, lo curioso, hablábamos de que la India tiene muy poca inversión directa extranjera, pero en términos de compra de bienes y de servicios producidos en otras partes del mundo, su balanza negativa es prácticamente la misma que la de los Estados Unidos, a pesar del hecho que tiene unos niveles de desarrollo y una economía mucho más pequeña. En el caso de la inversión directa extranjera, lo que es muy importante señalar es que hasta prácticamente mitad de los años 90 no contaba para nada, había muy poca inversión directa extranjera. Todo esto cambia con la globalización y con una globalización tardía, a partir de mitad de los 90, en que los flujos se vuelven prácticamente locos. Teniendo en cuenta lo que pasaba antes, tenemos aquí una línea totalmente recta y luego a partir de los años 1995, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2000 y luego con picos que llegan al máximo en el año 2007, lo que hay es que vamos a pasar a distintos niveles. Aquí, desgraciadamente, no tenemos datos para toda la Unión Europea, pero sí que he puesto Alemania como el país fundamental, la principal economía de la Unión Europea, España, porque al fin y al cabo estamos aquí, los Estados Unidos y China en verde. Aquí lo más curioso es que desde el principio
de la globalización de China, de la apertura de China, China ha sido un país que ha invertido más en el resto del mundo de lo que ha recibido, con niveles que son muchísimo más importantes. En algunos años estamos hablando de, estos son datos en dólares, de 200.000 millones de dólares de mayor inversión de lo que recibe en China, mientras que la Unión Europea está durante muchas parte de este periodo, 2007, pero también 2005, 2007, 2011, en el que recibe muchísimo más de lo que invierte en otras partes del mundo. Frente a esta percepción de que somos los países ricos que invertimos en los países en vías de desarrollo, lo que tenemos es que muchas veces los países en vías de desarrollo, en este caso China, la segunda economía mundial hoy en día, tiene un más alto nivel de inversión en el resto del mundo de lo que tenemos en la Unión Europea, en términos absolutos y sobre todo en términos de balanza. España se ha mantenido generalmente con una balanza positiva, que quiere decir que recibimos más de lo que invertimos, aunque estamos mucho más cercanos, por ejemplo, de una balanza neutra con respecto a Alemania. Y la gran volatilidad que tenemos, sobre todo, que es muy digna de mencionar, en el caso de los Estados Unidos, que también aparece aquí con balanzas negativas muy significativas. Si vemos, nos da una geografía que es, lo metemos en un mapa, que es una geografía que muchos no nos esperábamos. Este es el mapa de la inversión directa extranjera y la balanza a nivel mundial en el año 2019, que es el último antes de la pandemia. Tengo los datos hasta el año 2020, pero el año 2020 está muy distorsionado por la pandemia, y entonces lo que va a salir aquí es una geografía que yo creo que muy pocos se podían pensar. ¿Quiénes son los países que reciben mucho más inversión extranjera de la que envían al resto del mundo? Pues empezamos por el caso de Japón. Japón, tercera economía mundial, tiene una balanza positiva de más de 200.000 millones de dólares anuales, seguida por Alemania con 90, y luego tenemos el caso de Francia con más de 30, y el caso de España, que en ese año era 9.000 millones de dólares de balanza positiva. Por contra, los países que más invierten en el resto del mundo son, en primer lugar, Estados Unidos, con miles de millones, no son billones en inglés, pero miles de millones. China con 50, pero Brasil con 47, prácticamente a los mismos niveles de China y mucho más que toda la Unión Europea puesta en su conjunto. Y después también el caso de la India, que tiene una inversión en el resto, una balanza de 30.000 millones de dólares. Con lo cual tenemos una geografía mucho más compleja, tanto del comercio y de la inversión directa extranjera, a la que nos esperábamos. Y la cuestión es, ¿por qué? No solo esta geografía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los países deciden, vamos a comerciar más, vamos a entrar más en inversión directa extranjera? Y hay varios motivos. ¿Por qué se buscan nuevos mercados? La primera es, intentamos crecer. Y para crecer, si nos centramos, digamos, tenemos una empresa española, nos centramos en el mercado español es un mercado grande, pero es un mercado limitado. Una vez que se copa el mercado o que hay competencia en el mercado, la forma de crecer es buscar otros mercados. El factor fundamental para expandirse es la idea que las empresas buscan nuevos mercados. Pero buscando nuevos mercados se pueden conseguir también acceso a talento, acceso a la formación adecuada y a los conocimientos necesarios para conseguir innovar. Y cuanto más se innova, se aumenta la productividad. Y si aumentamos productividad, innovamos más, en general se van a generar empleo, no solo cualquier tipo de empleo, sino empleo mucho más cualificado, empleo mucho más avanzado, que va a crear mayor crecimiento. Y este es el principio. Es bueno, y yo creo que aquí puede haber poca discusión, que las empresas vengan a nuestro país, que nuestras empresas vayan a otros países y que entonces ganamos todos. Dije, se crea más empleo, más productividad, a lo mejor hay procesos de ajuste en el que se pierden, pero a largo plazo hay muy poca gente que diga que mayor integración comercial, mayor inversión de todo tipo externa,
es fundamental para cualquier tipo de crecimiento. Pero como dije, hay problemas porque en muchos casos no están funcionando o no están funcionando como se esperaba. Y voy a poner un dato porque si el objetivo fundamental de todo esto es generar más crecimiento, la idea es dónde se está produciendo ese crecimiento. Se está produciendo en todo el mundo, sobre todo en aquellas zonas que están más integradas como la Unión Europea, o se está produciendo en otras partes del mundo. Y este es un mapa que ha salido este año, es el informe del McKinsey Global Institute, en el que he sido uno de los asesores, que por primera vez y de manera muy detallada hace el análisis del crecimiento y de la esperanza de vida, pero me voy a centrar en el crecimiento económico. A nivel mundial, en los últimos 20 años, al nivel más detallado que se puede conseguir, teniendo datos que se sacan a través de análisis de imágenes de satélite, de luminosidad, es decir, cómo ha aumentado la luminosidad y cómo esto se puede correlacionar con el crecimiento. Tenemos varios colores, en colores azules y azules oscuros, quiere decir un crecimiento económico del PIB per cápita de más de 8% al año durante el periodo 2000 al 2020, y vemos que los colores azules oscuros se centran sobre todo en China, en la parte oriental de China, pero también toda la ruta de la seda que aparece por aquí, que sigue por el norte de Kazajstán, pero también todo lo que está en azul son niveles por encima del 3%, que se centra también en países como Kazajstán, en Turkmenistán, en Uzbekistán, toda la India, el sudeste asiático, perdón, todo el subcontinente indio, y en algunas zonas de Europa, sobre todo en el centro y este de Europa. Los países bálticos, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, han crecido y han tenido un proceso de convergencia muy importante. Cuanto más nos acercamos a colores verdes y a colores ocres, sobre todo este color más ocre, quiere decir que hay menos crecimiento. Y lo que me voy a centrar son este tipo de color completamente ocre, que quiere decir que son las zonas del mundo en el que el nivel de renta, del PIB per cápita en este caso, de la población es en el año 2000, o era en el año 2020, perdón, inferior al que había en el año 2000. Y como podemos esperar, gran parte se encuentra en zonas de África que son estados fallidos. Tenemos el caso de Libia, tenemos el caso del norte de Chad, tenemos el caso de Somalia, Eritrea y parte de Sudán, Zimbabue aparece aquí, unas partes del Congo, también está Omán, aparte del continente americano, pero en Europa tenemos también nuestra parte importante de crecimiento negativo. Frente al dinamismo, por ejemplo, de Irlanda y sobre todo de la zona de Cork, lo que tenemos, si pasamos aquí, estas son las zonas del mundo, 643 millones de habitantes que hoy en día viven por debajo del nivel de vida que tenían hace 2 décadas, en el año 2000. Ha habido crecimiento muy rápido, ha sido un periodo de crecimiento relativamente rápido a pesar de todas las crisis a nivel mundial, pero tenemos 643 millones de habitantes que hoy en día viven en países, en 143 países, en el que, generalmente en países menos desarrollados, en que hay, sobre todo en África, pero también en muchas partes de América Latina, en el que el nivel de renta es menor. Pero me quiero centrar en Europa. En Europa, en España, dentro de lo que cabe, estamos bastante bien, pero acabo de venir de Lisboa, donde el principal problema del gobierno es decir, ¿por qué no crece nuestro principal motor, que es Lisboa? ¿Por qué Lisboa está hoy en día por debajo del nivel de renta que tenía en el año 2000? Y después lo que tenemos también aquí es toda la situación de que en Europa, si lo pasamos a este mapa, gran parte de Grecia, casi toda Italia, con muy pocas excepciones, toda la zona del norte y noreste de Francia alrededor de París, están por debajo de los niveles de renta que se tenían en el año 2000. En España estamos algo mejor, pero a pesar de todos los invernaderos, en Almería el crecimiento ha sido muy escaso y una de las principales y regiones más ricas españolas, que son las Islas Baleares, también han crecido por debajo de la media, sobre todo concentrado el bajo nivel de crecimiento en Mallorca y en Menorca. Ibiza le ha ido un poco mejor. Entonces, tenemos esta situación en la que, por un lado, crecen menos territorios y hay gente que pierde. Este es un gráfico que se llama el gráfico del elefante, hecho por Branko Milanovic. Si algunos asistieron al foro del año pasado, que era sobre el tema del descontento y el crecimiento de los partidos antisistema, fue puesto por uno de mis colegas que presentaba allí.
la idea de qué tipo de personas, cuáles son a nivel mundial, son las que han ganado y han perdido en este proceso de integración. Y lo que tenemos es que el nivel de renta, en los años de 1988 hasta el año 2008, ha habido un importante nivel de crecimiento para personas que están en el 10% más bajo de la población mundial, cuya renta ha crecido un 50%, si los que estaban en la media han crecido en torno al 80%, y los más ricos, los que están al máximo nivel de renta, son los que más han crecido también, han crecido en torno a un 60%. Hay dos grupos que han salido perjudicados, sí, que son los más pobres, en este caso, el caso de en países, estados fallidos, pero también todos los que están situados en torno a niveles del 80%, del 85% de la renta mundial, que son generalmente los trabajadores de clases medias en los países desarrollados y, sobre todo, en Europa. Me están diciendo que tengo que acabar, entonces lo que voy a intentar es señalar un poco los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Tenemos un proceso de globalización que se ha acelerado, ahora tenemos una desglobalización, y la cuestión es si esta desglobalización, en un primer momento moderada, que se puede acelerar por problemas geopolíticos, por la invasión rusa de Ucrania, por la evolución que estamos teniendo después de la pandemia, si esto es una solución a estos posibles problemas que hemos señalado, o puede, por otra parte, generar mayores problemas que todavía no estamos teniendo. Y voy a intentar señalar dos tipos. Se ha hablado mucho de lo que se llama el choque chino. David Autor, que es uno de los principales economistas sobre este tema en Estados Unidos, ha venido a decir que cuanto mayor se comercia, es la apertura comercial, sobre todo con países menos desarrollados, lo que se genera es una inestabilidad, mayor precariedad. Y que, por un lado, hay, sobre todo los productores y los consumidores en zonas vulnerables van a perder, mientras que aquellos que están en las zonas más dinámicas van a beneficiarse. Que si estamos en París o estamos en Madrid nos beneficiamos, si estamos en regiones mucho menos desarrolladas, menos avanzadas, se va a sufrir más. Y esto es una cosa que muchos de los análisis que voy a presentar están mostrando en cierta medida. Voy a poner dos ejemplos, voy a poner el caso de Grecia, en el caso comercial. Grecia, que es una de las regiones del mundo que hemos visto que no ha crecido en los últimos 20 años, no ha crecido nada, de hecho ha habido un decrecimiento importante en ciertas partes del país, en gran parte ligado a la apertura comercial y a la globalización, ligada a, por un lado, su entrada a la Unión Europea, pero no solo la entrada a la Unión Europea, el mercado único, y también su aumento del comercio con el resto del mundo. Pero este tipo de comercio, el comercio con países más avanzados, que son los países europeos, tiene un impacto sobre una industria griega que fundamentalmente intentaba servir al mercado griego, y otro comercio con países menos desarrollados, más en materias primas, más en productos menos transformados, que se hace con el resto del mundo. Lo que hemos encontrado, y es muy interesante, este es el mapa de Grecia que aparece aquí, en niveles de desarrollo, pero también niveles de empleo en el sector industrial. Esto es solo comercio industrial. El comercio con países más avanzados, en este caso el países de la Unión Europea, ha tenido un impacto negativo sobre el empleo, pero sobre todo este impacto negativo ha sido un impacto que se acentúa a medida que se aumenta el nivel de renta de la región. Tienes un impacto mucho más fuerte y mucho más negativo en las zonas ricas, en el caso de Atenas, que en las zonas más pobres, más que nada porque aquí hay un efecto de sustitución y aquí no hay efecto de sustitución. Por contra, en el caso de Grecia, el comercio con el resto del mundo ha sido generalmente positivo y sobre todo positivo para las regiones menos desarrolladas de Grecia, las regiones intermedias, y aunque es positivo, es algo menos positivo para las regiones más avanzadas. En otro estudio que he hecho con Simona Gianmarino y con Luisa Gagliardi sobre el caso del Reino Unido, en este caso ya no es comercio, sino es la inversión directa extranjera y lo que se llama el offshoring, la inversión directa de empresas británicas en otra parte del mundo y cómo afecta al empleo. Y siempre se habla que cuanto mayor integración, mayor empleo. Y el efecto que parece tener es que
a medida que se han internacionalizado las empresas británicas, el impacto sobre el empleo ha sido ligeramente positivo. Pero desde un punto de vista territorial, el impacto es muy desigual. ¿Y en qué está basado? En la división entre actividades de carácter no rutinario, las más avanzadas, las que requieren mayor nivel de formación, mayor capacidad de innovación, y las actividades rutinarias, que son las que están ligadas sobre todo a la empresa tradicional, de carácter fordista, de carácter taylorista. Si vemos la geografía, las actividades rutinarias, que se concentran en aquellas zonas más oscuras, que son las zonas del norte de Inglaterra. Si miramos a Londres y toda el área dinámica en torno a Londres, prácticamente el nivel de actividades rutinarias es muy, muy escaso. Las actividades no rutinarias se concentran, la geografía es el negativo de la fotografía que hemos visto anterior, en Londres y las zonas cercanas, pues estamos en Cambridge, vamos a Oxford, por ejemplo, hacia Brighton, mientras que en el norte, incluso en partes como Bradford, hay muy poca actividad de carácter no rutinario. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que se internacionalizan las empresas británicas, lo que se genera es mucha actividad y mucho beneficio y crecimiento del empleo en actividades no rutinarias, en el sur de Inglaterra, que es lo que estamos viendo aquí, y lo que hay, sobre todo en el sector de servicios, un crecimiento importante, se destruyen actividades industriales, pero sobre todo en actividades industriales de carácter rutinario. Entonces, lo que tenemos, y aquí voy a intentar, ¿qué es lo que prevalece? ¿Prevalece una parte, la parte positiva, o la parte negativa? Y aunque prevalezca la parte positiva, si el impacto negativo se concentra en determinados grupos sociales, se concentra en determinados territorios, esto no puede llevar a que todos los beneficios desaparezcan porque haya una reacción, digamos, de carácter político. Y esto es una cosa del que la voy a parar aquí, porque yo no tengo las respuestas. Yo creo que mis colegas tienen una respuesta bastante más clara que la que tengo yo. Y entonces lo que voy a dejar es con la pregunta, con la duda, ¿nos estamos beneficiando de la integración en comercio? ¿Nos estamos beneficiando de la integración cada vez más y de los flujos de inversión? ¿Y hasta qué punto podemos intentar maximizar los beneficios que son muy claros, mientras que al mismo tiempo minimizamos los impactos negativos? Muchas gracias por su atención. Creo que tenemos una pequeña pausa y después ya pasamos a la parte principal del programa. Gracias.